amigos que nos escuchan, a un nuevo programa de Ciudad Cultural. En esta cita de hoy damos la bienvenida con mucha ilusión a dos artistas y en especial a dos seres humanos increíbles, Susana Reyes y Moti Deren. Ellos son dos artistas que con su arte llevan un mensaje de sensibilización, de transformación y de sanación. Con tus palabras voy a citar una frase, Susana. Como un veredicto supremo, el amor y la danza han sido mi destino, mi aliento, mi don y mi compromiso. ¿Tú naciste ya preparada para la danza? Luz María, yo creo que cada ser humano nacemos con un signo, ¿no? Con un destino. A veces lo encontramos, a veces no. Pero yo creo que en la perfección, ¿no? De la creación, cada criatura venimos con una tarea. Y cada tarea es maravillosa y válida, necesaria para hacer este gran tejido de la vida. A mí me tocó el arte, a mí me tocó la danza. Yo creo ahora, porque en tiempo cuando todavía no lo entendía así, pero yo creo que sí, yo vine con este espíritu danzante que se fue despertando poco a poco, ¿no? En sus inicios, pues claro, yo era una niña en la casa, en el barrio, me encantaba bailar en las fiestas populares, ¿no? en la escuela, en todas las manifestaciones que se daban. Fue un momento así que realmente donde me conecté y desde ahí ya no conocí otro camino. Lo perseguí esta danza y la sigo persiguiendo esos momentos, ¿no? Porque yo me encontré con la danza realmente, Luz María, yo estuve unos 13, 14 años en un taller de danza folclórica en el colegio. Y entré a este taller, fíjate lo que es el destino. Yo entré como no porque buscaba la danza, yo quería entrar al taller de teatro, pero no me aceptaron ahí en el colegio, entonces me fui. Y yo quería el de teatro porque mis hermanas hacían teatro y yo las admiraba mucho. Y el taller de danza folclórica no me atraía porque yo pensaba que el folclore era ponerse un traje y bailar, lo que hacíamos en el barrio. Entonces era como que no me atraía, ¿no? Sin embargo, ahí tuve yo el momento pregnante realmente. El maestro era un joven, Robin Gallardo, me acuerdo que íbamos a hacer danzas latinoamericanas. Y en la primera clase, Luz María, él dice: vamos, antes de entrar a montar las coreografías, vamos a hacer un calentamiento, vamos a calentar el cuerpo. Y es la primera vez que yo escuchaba eso, ¿no? Un calentamiento para poder bailar, ¿no? Y dice, entonces vamos a ponernos de pie, vamos a respirar, imagínate, ¿no? Ahora yo les digo a los alumnos que la respiración es la primera danza que el ser humano tenemos. Y yo ese rato, claro, él dijo respirar y vamos a abrir los brazos, a inhalar como si fuéramos un árbol y a exhalar, nada más, ¿no? Pues María, ese es el instante que yo no sé si fueron segundos, no sé, pero yo solo recuerdo que yo empecé a respirar, ¿sí? A inhalar, a mover los brazos, a exhalar y fui como sintiéndome que yo era un árbol. O sea, es un instante en donde yo te puedo decir que no estaba yo representando, sino realmente siendo. Y yo digo que ese es el instante que he buscado toda mi vida, ese instante de ser, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que a mí me despertó. Mis padres, sí, creo que yo tendría 4 años, 5 años, buscaron el primer momento que pudieron para ponerme en un conservatorio en La Habana. Tú eres cubano, naciste en Cuba. Nací en Cuba, sí. Y justo cerca de la casa había un conservatorio que se llama todavía Hubert de Blanc. Y mis padres motivaron muchísimo empecé con el piano, sí, y con la teoría, pero bien jovencito, sí. Toda la familia sale de Cuba, voy a Estados Unidos. Tuve un tiempo donde mis padres no tenían realmente para poder apoyarme en continuar con la música. Tuve una banda a muy temprana edad, yo creo que 14, 15 años ya estaba formando
tocando con otros amigos músicos en la casa de ellos. Todo esto es en Brooklyn, en Nueva York, ¿no? Empezó la inquietud de trabajar con gente de teatro, ¿sí? Ahí es que se me empieza a abrir ya otro mundo. Siempre me gustó la danza folclórica. Después de todo eso yo quería salir de Estados Unidos, entonces me fui con mi guitarra, estuve en Europa varios años, etc. Y de ahí acabé en un kibutz en Israel. Ya, ahí sí me marcó totalmente, no solamente por el espíritu mío, yo soy criado judío, etc., haber llegado a una cuestión socialista, con conocer de adentro cómo es compartir, sí. Y aparte tenía un grupo de teatro, de música. Entonces fueron 3 años allá muy intensos, donde realmente ahí pude crear y crear y crear y no parar. El año 84, yo previo a ese año trabajé con muchos grupos de danza y paralelo al trabajo formal, por así decirlo, con grupos. Yo ya había egresado del Instituto Nacional de Danza, siempre me sentí llamada al trabajo independiente, trabajé con varios grupos y paralelo al trabajar con grupos yo hacía un trabajo sobre todo a nivel popular, ¿no? Yo me había integrado en ese momento un grupo fabuloso de artistas que era la coordinadora de artistas populares y se hacía mucho trabajo así, íbamos a provincias, a organizaciones sociales, un trabajo muy, muy amplio. Y tenía el trabajo con los grupos de danza mucho más formales, ¿no? De teatro, en los teatros y con la coordinadora yo bailaba mucho en espacios alternativos, ¿no? Plazas, colegios, bellísimo trabajo, ¿no? Y además el trabajo con actores, bueno, bailarines éramos en realidad. Yo ahí formé un pequeño dúo, ¿no? Con un bailarín que hoy vive en Estados Unidos, Juan del Hierro. Y lanzo mi primer recital, o sea, ya como Susana, recojo las coreografías que yo había hecho durante todos los años de estudiante, el trabajo con la coordinadora, etcétera. Y estreno en el año 82, un poco antes de irme a Nueva York, 82, 83, estreno como un primer espectáculo, ¿no? Donde Susana recoge un poco de coreografías, lo estreno en el Teatro Prometeo de Quito. Y en ese momento salió un artículo en la prensa que la embajada norteamericana pedía material a grupos de danza ecuatoriano para un festival en Nueva York. Y en realidad, Luz María, yo metí la obra, no tenía yo una filmación profesional, nada, algún amigo que nos hizo una filmación, que hemos sido seleccionados para este festival. Y fui al festival. Y en este festival, era un festival que se llamaba Festival Off. Era un festival que llamaba mucho la atención a productores, entonces como que iban productores, gestores culturales a ver este festival. Y ahí nos conecta el productor de este icónico Teatro La Mama, dirigido por Helen Stewart, una mujer emblemática, ¿no? Del arte neoyorquino. Y le decían la mama realmente a ella porque es una mujer que logró nuclear, ¿no? A los artistas, es como la cabeza de esa gran época en que el arte neoyorquino pues toma las fábricas viejas y hacen estudios, galerías y lo que bellísimo, ¿no? Y lo que ahora es ese gran mundo del Soho, todo, pero hasta hoy, ¿no? Las grandes compañías de danza tienen en esta zona sus estudios. Y yo no tenía idea quién era Helen Stewart, no tenía idea lo que significaba el Teatro La Mama, un teatro absolutamente alternativo. Lo que se presentaba ahí convocaba a la crítica. Ese primer día de estreno, la Mama, los técnicos, la gente estaba muy contenta de la función. Había llegado un gran crítico del New York Times que realmente sacó una crítica fabulosa, que igual yo no sabía lo importante que era este New York Times, y grupos de danza me decían, Susana, y nosotros vivimos aquí 10 años, ponte, me decía una puertorriqueña, y nunca he logrado bailar en La Mama,
nunca he logrado una crítica del New York Times. Pucha, estás con pie derecho, me decían, ¿no? Y eso nos llevó realmente, la mamá después nos patrocinó para quedarme ahí un año. Yo me quedé un año en Nueva York estudiando, entré a una gran escuela al Perry Dance Center. Pude hacer un año fabuloso, ¿no? De encuentro, de entender también de que hay una danza que uno puede adquirirla, pero que hay otra que uno tiene que despertarla, ¿no? O sea, para mí Nueva York, aparte de haber sido el lugar donde me encontré con Moti, es un lugar que me definió mucho a mí, ¿no? En la danza. En el año 91 ya empiezas con la Casa de la Danza en el Centro Histórico de Quito. Y ese era un espacio no solo de unos encuentros eventuales con el público, sino también un espacio de convivencia entre los participantes. ¿Cómo consigues eso? ¿Entre quienes participan en tus...? Sí, nosotros realmente ya con Moti yo había venido al Ecuador en el año 85, 86, Moti viene a visitarme porque ya teníamos trabajo conjunto. Hicimos nuestro primer recital juntos aquí, retomando el trabajo de Nueva York, y lo hicimos en el Teatro Sucre. Luego, bueno, hay un tiempo en que Moti va haciendo una transición hasta que se va quedando en Quito y forjamos juntos este sueño, ¿no? La Casa de la Danza. La Casa de la Danza, que realmente ya son 30 años. Ahora en estos últimos años hemos hecho como un giro, estamos haciendo un paréntesis y un giro de la casa, y surge con una necesidad más que de una institución, yo veíamos como un hogar. En mis épocas de creación en Quito, antes de ir a Nueva York, antes de Moti, yo te comentaba que trabajé con varios grupos y trabajé también ya sola, como forjando mi propio trabajo. Y andaba yo de casa barrial en casa barrial. Andaba de un sitio a otro pidiendo que me prestaran una sala para trabajar. Entonces anduve en las casas barriales, anduve en las instituciones educativas, o sea, buscando dónde, porque no había espacios, y las instituciones artísticas eran pocas y tenían sus propios horarios, etcétera. Era muy difícil. Entonces como que yo era errante, ¿no? Errante, buscando siempre dónde poder trabajar. Eso es lo que a mí me llevó a decir: se necesita un hogar, ¿no? Un sitio que acoja, ¿no?, a los bailarines, que acoja a los actores, un sitio donde la gente pueda tener un espacio para ensayar y un espacio alternativo donde presentar sus obras, ¿no? Y es así como la casa realmente nace como una casa, como un hogar, ¿no? Como un hogar, y tuvo unos años pero esplendorosos, donde pasaron cientos de artistas, grupos, hasta los corredores. Entonces, porque fue en el centro histórico. Yo soy del centro histórico de Quito, y en ese momento a mí habían compañeros bailarines, actores que me decían: Susi, estás haciendo una locura. ¿Cómo vas a poner un centro cultural en el centro histórico? Tiene que ser de la Casa de la Cultura para el norte, ¿sí? Porque es ahí donde está toda la actividad cultural. Y yo decía: no, porque en cambio en el centro histórico es un corazón. Yo tengo la confianza de que el centro más bien puede aglutinar. Y era una fidelidad también mía, ¿no? La Casa de la Danza, desde sus orígenes, pues ligada al centro histórico, sus eventos más con hitos enteros que han nacido en la Casa de la Danza, siempre los hemos hecho desde el centro como punto como el epicentro, ¿no? Y desde ahí hemos irradiado a todos los sectores, fuera de la ciudad, etcétera. Ya fuimos todos al festival. Después de eso me contrataron dentro del mismo festival al año siguiente a hacer un montaje, ¿no? Fue increíble. Y con ese dinero, que fue como el gran dinero que ganamos, con ese dinero montamos la Casa de la Danza. Y a partir de la Casa de la Danza, con el American Dance Festival, como te comentamos, hicimos un convenio que no era ingreso de dinero a la casa, pero sí la posibilidad de traer maestros. Entonces nosotros trajimos durante una cantidad de años maestros que venían a la Casa de la Danza, y abríamos talleres, laboratorios para toda la gente de danza de todo el país.
Con la Casa de la Danza nace el proyecto más sólido quizá y el que realmente nosotros amamos y lo sostenemos a capa y espada, que es el proyecto Desde la Danza para la Vida. Este proyecto nace con la Casa de la Danza. Eran niñas vendedoras ambulantes de entre 6 añitos y 15 años. Niñas expuestas a la calle y más, eran muchísimas más. Estas niñas venían cada martes a experimentar, a vivenciar la danza. Una tarde, es una anécdota muy fuerte porque una tarde una niña de unos 6, 7 añitos me dice, maestra, yo hoy vendí rapidito todos los periódicos. ¿Y sabe por qué? Porque yo alzaba el periódico y me acordaba lo que usted nos decía, que somos unas gaviotas. Entonces yo vendí hoy día como gaviota los periódicos. Luz María, no sé cómo expresarte esto, pero ese rato como que intuí que la danza tenía un espíritu sanador, transformador. Poder transformador. Pero profundo, ¿no? O sea, algo me pasó a mí en mi interior. En esos momentos también me voy integrando a unos grupos. En ese momento, un poquito más adelante, con la doctora Vera Con, una mujer fabulosa, de un gran trabajo, ¿no? Ella crea un espacio para mujeres, ¿sí? Mujeres violentadas, y me dice Susana, ella mucho mandaba a sus pacientes a ver nuestras obras, y yo le decía, Verita, ¿por qué no? Y decía, tú no tienes idea de lo que estás haciendo, Susana. Y cuando después vio los talleres y me dijo, quiero que te integres a los talleres, a estos círculos de mujeres. Ella hacía trabajo, como psicóloga, ella trabajaba con sus pacientes, pero con las mujeres, estos grupos, eran círculos de mujeres, eran 10, 20 mujeres, ¿no?, que iban. Su brazo derecho, la doctora Marta Macías, hacía los círculos y cada mujer iba exponiendo. Estas mujeres venían de la comisaría de la mujer. De la comisaría de la mujer pasaban al trabajo psicológico en el centro de Veracón. Y en el trabajo psicológico pasaban al trabajo del movimiento conmigo. Fue como tomando esta ruta. Y en un momento dado, pues dije, ¿sabes qué? Yo como mujer, que además tengo una historia también muy particular, ¿no? Yo me crié con varias mujeres en Quito, en una lavandería como con 60 mujeres. Eso me llevó a mí a conocer a historias, pero enormes, ¿no? Y yo siento que en un momento dije, ¿sabes qué? Estoy preparada para asumir esta tarea con las mujeres, ¿no? Desde esta visión, desde este punto quizá puedo ser un granito de arena, ¿no? ¿Cómo es posible trabajar desde el cuerpo al alma? ¿Cómo es posible, ya que el cuerpo lo voy entendiendo, Luz María, que es un contenedor, es un cofre de memoria, ¿no? Que no hay otro sitio donde está nuestra historia y que no hay otro sitio donde se va a sanar también nuestro ser, nuestra historia, ¿no? Y que el movimiento es como ese motor, pues ese motriz, ¿no? Que tiene que moverse, o sea, y sentía yo como las mujeres que llegaban a este espacio, Luz María, estaban impactadas, sin movimiento, o sea, el dolor estaba en los huesos, pero en la médula, ¿no? Y que teníamos que empezar a respirar, empezar a mover, ¿no? Empezar a despedir para que pueda entrar otra cosa, para que pueda emerger. Así hayamos pasado la más terrible de las violencias. Hay algo que es intacto, que es intocable, que es nuestra esencia, que ni Dios la toma, nos pide. Nosotros la entregamos. Danzantes de la Paz, sí, que promueven la autoestima entre las mujeres. Qué interesante eso. Cuéntanos, por favor. Sí. ¿Se mantiene este grupo sí. ahora que estás viviendo en Cuenca? Sabes que hay unas 2, 3 promociones muy fuertes, muy lindas de mujeres, de estos grupos de mujeres que se iban quedando conmigo, o sea, volvían a los talleres y me perseguían. Entonces, un momento dado yo dije, a ver, si estas mujeres están siguiéndome y vuelven, voy a sacar un grupo, voy a formar
las primeras promotoras de la autoestima a través del movimiento y el saber ancestral, ¿no? Y así primero surgieron las danzantes de la paz, las pendoneras de la paz. Y ellas fueron forjándose como las talleristas de la Casa de la Danza. Ahora que la Casa de la Danza estamos haciendo un giro, lo más bello es que de estas mujeres, ¿no? Entonces si tú las ves bailar, son maravillosísimas, han asumido una tarea increíble. Por ejemplo, una de ellas trabaja con personas con el adulto mayor, en centros de adultos mayores. Nosotros dirigíamos el Festival Mujeres en la Danza, un festival precioso que a falta de recursos, pues hace 5 años tuvimos que cerrarlo. No sé si algún día la vida nos permite. Y ellas, durante los 15 años del festival, cada festival hacían su danza. Ellas, unas danzas con banderas blancas, hacían las aperturas de cada festival. El público, nos movíamos alrededor de hasta 60,000 gente, llegamos a mover, ¿no? Cada año como público. La gente esperaba verles a las danzantes de la paz en las aperturas de teatro, en las plazas, ¿no? Siempre hacían como las aperturas. Mujeres que estaban más allá de lo escénico, ¿no? Que sabían que mover un brazo era mover el universo entero. Que sabían que alzar la mirada al cielo era pedir luz para nuestros pueblos, ¿no? O sea, bellísimo. Ellas existen, te digo, hasta el punto de que, bueno, ahora que yo estoy haciendo esta residencia acá artística en el Azuay, una de las danzantes está viniendo cada cierto tiempo acá, ¿no? Cuando empecemos los talleres, seguramente ya va a estar viniendo una de ellas. Sí, es una de las cosas lindas que hemos podido forjar. Creo que hay muchas, más allá de este grupo de las danzantes y las pendoneras, hay muchas mujeres que a través de estos talleres han definido, ¿no? Se han empoderado tanto y han definido espacios de trabajo, se han decidido por hacer cosas así muy altruistas, muy bellas. En el mundo del arte escénico, ¿no? Yo creo que hemos dado, desde la Casa de la Danza, hemos dado muchísimo al arte nacional, ¿no? Pues donde busco música ya existente, ¿sí? O busco músicas de las que yo tengo ya grabadas para ciertas obras, para los talleres también. Y a veces, pues llevo mis cuencos tibetanos, llevo las flautas, llevo la guitarra, efectos de voz, etcétera, percusiones. Entonces, igual, es una gama muy amplia, un arco iris de sonidos según las clases, según el grupo, ¿no? Entonces, a mí me ha dado un crecimiento enorme, ¿sí? Como músico. Y tenemos algunos montajes en donde surgieron de talleres. Entonces, yo dije, voy a hacer una muestra. La primera vez dije, voy a hacer una muestra que el público... Una muestrita que el público vea cuán transformador puede ser la danza, ¿no? ¿Qué es esto de la danza Butó? Tú descubriste la danza Butó en el Japón y has hecho una adaptación a lo que le llamas la danza Butó en los Andes. Cuéntanos y cómo eso proyectas en tus presentaciones. Sí, en realidad yo me encontré con la danza Butó hace unos 20 años, ¿no? Imagínate, de mi trayectoria, hace 20, poco más de 20 años que la encontré. Mi primer contacto con el Butó fue en los Estados Unidos. Y entonces, el Butó es una corriente, digamos, en la danza contemporánea hay como 3 grandes corrientes, ¿no? Lo que es la danza, todo lo que son el expresionismo, que viene de Europa, lo que sería la danza, el posmodernismo, la danza que viene de Norteamérica. Son 2 estructuras de pensamiento, de alguna manera, ¿no? Y vendría este otro bloque que es el Butó. El Butó surge en el Japón de la posguerra. Surge en sus inicios, es un gran movimiento liderado por 2 grandes figuras de la danza japonesa, que surge como una necesidad de romper ante toda la barbarie de Hiroshima, de Nagasaki, surge como una necesidad de romper con toda influencia occidental. Pero no tienen nada más que
que el anhelo, ¿me entiendes? Entonces no saben por dónde ir. Son bailarines que ya tenían su trayectoria, su formación, y estaban muy pegados al expresionismo alemán. Entonces, cuando ellos quieren romper, claro, empiezan a buscar cómo, por dónde rompemos, cómo renunciamos a esto, ¿no? Y van introduciéndose en lo que sería el reencuentro con el impulso primario del ser humano, ¿no? Con el movimiento primigenio. Ahí empiezan a abrir la ruta, ¿no? En redescubrir lo que sería el impulso, empiezan a buscar el movimiento primario, primigenio, ¿no? Y por otro lado, ellos ante lo que sucedía, porque en ese momento la consecuencia de la radiación era terrible, la gente se despigmentaba, ¿no? La piel, se caían los dientes, la gente era blanca y casi esqueléticos, ¿no? Entonces también empieza a surgir una danza que refleja todo eso, es una danza muy fuerte, ¿ya? Y nunca ellos, a diferencia de las corrientes ya occidentales, nunca ellos pretenden crear una corriente, ni mucho menos expandirse al mundo, ni generar influencia, nada. Es una expresión local en ese momento, pero llega un momento en que muchos bailarines que estaban integrados a este movimiento emigran para Europa y para Norteamérica, porque la cosa estaba difícil en Japón y no era una danza aceptada en ese momento, ¿sí? Ahora es una danza aceptada en el mundo entero, reconocida como el nuevo arte del mundo. El Buto tiene hoy un sitial gigantesco en el propio Japón. Hay todo un departamento enorme dedicado al Buto en las universidades, etc. Y muchos bailarines deciden irse de Japón, se van para Europa, Norteamérica, ¿no? Y de hecho también ellos atraviesan un proceso de sincretismo, ¿no? Este Buto empieza también a tomar otras rutas. Están los otros que se quedan en Japón, empieza y se expande, llega a Latinoamérica. Yo cuando me encuentro con el Buto, me encuentro en Norteamérica con un Buto ya atravesado, ¿no? Por la influencia norteamericana, peleando por sostenerse, pero yo no entendía tampoco mucho esto. Y en realidad, como te hablaba, yo fui al festival, al American Dance Festival, es donde yo conozco a Iko y Koma, a dos grandes bailarines. Ya conocía yo a otros norteamericanos, dos bailarines japoneses, de estos inmigrantes, ¿no? Impresionada yo de ver la belleza de esta danza, porque es una danza que, más que, a diferencia de esta, o sea, no es una composición sintáctica de movimientos, ¿sí? Es más bien una exploración en la memoria. Entonces, lo que logra el Buto es sistematizar herramientas que le permitan al bailarín introducirse en su mundo interior. Entonces, yo, claro, yo improvisaba, buscaba, pero no tenía esas herramientas tan logradas. Cuando gente me conoce a mí en los Estados Unidos, me preguntaban si yo había hecho Buto. Y yo decía, no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Sé que es el Buto, ¿no? Y claro, finalmente, el Buto, cuando yo me conecto, entonces pasan muchos años que yo me conectada con el Buto, mi trabajo empieza ya a influenciarse, ¿no? Unos buenos años. Pero realmente yo doy ese gran salto cuando tengo mi encuentro ya con los maestros japoneses. El primer maestro japonés que tengo fue en Estados Unidos, en un gran laboratorio, Yukio Waguri, discípulo directo del gran fundador del Buto, ¿no? De Tatsumi Jikata, un hombre maravillosísimo. Y es con él con quien realmente logro entender lo que es el Buto. Yo venía tomando clases y logro entender este lado que encontraron estos japoneses, ¿no? Y eso a mí me lleva a plantear, o sea, la siguiente obra que sale después de este encuentro es Memorias de Arcilla, la obra con la que yo me defino como Buto de los Andes. Yo venía como oponiéndome de alguna manera a esto de ponerle un nombre a la danza de uno, ¿no? Decía, no encasillamientos, ¿no? Yo negaba todo eso.
Sin embargo, siento la necesidad de hablar de un Buto de los Andes. Primero, una gratitud enorme, ¿no?, a estos maestros japoneses y después ya fui yo con otros maestros, ¿no? A estos maestros japoneses que en ningún momento te llevan a imponerte una línea de trabajo, sino que te llevan y te ponen en el filo del abismo a que encuentres tu propia danza, a que seas un ser verdadero, íntegro, ¿no? Así te cueste lo que te cueste. Entonces, eso a mí me hizo sentir una gratitud enorme para el Buto. Encuentro puntos de convergencia con la cosmogonía andina. Ahí es donde yo digo, bueno, yo no soy japonesa. Aunque me reconozco como un ser planetario, universal, no soy japonesa. ¿Sí? Yo no hay cosas tan características de los japoneses. Yo tuve la suerte de ser la primera latinoamericana que bailó en el Teatro del Buto en Japón. ¿Sí? Y yo cuando estoy en Japón con los maestros y estoy en un ambiente, cuando estoy en Hiroshima, cuando entiendo toda esta historia, digo, ¿sabes qué? Yo no soy japonesa. Y a este mundo de la muerte, del que nace el Buto, yo tengo que ponerle el mundo de la esperanza que hay en Latinoamérica, ¿no? O sea, es decir, empiezo como, ¿y dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra este Japón con este mi ser andino? Entonces ahí voy viendo que hay un concepto primario, bello, que es el concepto del cuerpo. En el mundo andino, el cuerpo es un cofre de memoria, ¿sí?, donde anida toda la historia del ser humano, de la naturaleza mismo. En el Japón, el cuerpo es un cuerpo, el cuerpo es también memoria, ¿sí? El cuerpo es el contenedor de todo el universo, es decir, punto de convergencia en concepto de cuerpo. Hay punto de convergencia en concepto de tránsito, ¿no? De no hay vida y muerte, por ejemplo, ¿sí?, sino tránsito de un estado a otro, etcétera, que también es pensamiento andino. Las metáforas con las que trabaja el Buto japonés son metáforas muy propias del mundo japonés, hasta el punto de que yo no las entendí sino hasta cuando llegué a Japón. Entonces yo dije, pero yo no puedo trabajar con estas metáforas, yo tengo que trabajar con las mías, ¿no? Entonces empecé a trabajar con lo que es la semilla, el maíz, ¿no? Entonces iba haciendo paralelismos, ¿no? Y con los telares, etcétera, que te garantiza un permanente estado evolutivo, porque uno puede enquilosarse. Así tengas una pierna a 90 grados y puedas hacer 20.000 giros en el escenario, te podrías enquilosar, te podrías petrificar en eso, ¿sí? O sea, tiene su riesgo, ¿no? Todo. Entonces, el Buto es un morirte todo el tiempo para no petrificarte, para que tu trabajo realmente sea muy evolutivo y que tu danza surja de los manantiales, de estas sutilezas del alma, ¿no? Entonces no es una danza que tú la pones, o sea, 3 movimientos aquí, haces un giro acá, ¿no?, que es válido y legítimo, sino que es una danza que va emergiendo de este trabajo de introspección, va emergiendo, ¿no?, y sola se va imprimiendo. Siempre la gente se inquieta con el Buto, preguntan cuánto el Buto está tan marcado y cuánta improvisación hay, ¿no? La gente se preguntan, no sé, lo que ven en el escenario. Y en el Buto hay distintas manifestaciones, tan grandes como hay seres humanos. Hay cosas que nos pueden identificar a todos, pero cada Buto es un Buto diferente.
al monte, al río, al mar, que llegue a los montes y al cielo, canto del alma, plegaria de mi En el 2019, Susana cumplió 45 años de actividad artística y para ese evento prepararon algunas actividades en base a algunos ejes. El primero fue una gala dancística en donde participaron algunas figuras del Ecuador y fuera del país. Sí, realmente fue un año maravilloso, aunque ese año se logró hacer el gran año durante todo. Cuando celebré los 45, estaba yo ya en los 47 años, ¿no? Por la tramitología. Pero un año precioso. Empezamos sí con esta gala donde estuvo una representación del Ballet Nacional de Cuba, preciosísimo, preciosísimo. Vinieron las dos primeras figuras del Ballet Nacional. Yo tuve una amorosa amistad a pesar de ser líneas diferentes, pues tuvimos una amistad bella, muy respetuosa con Alicia Alonso. Ella mandó esas dos figuras del ballet y vinieron unos bailarines hermosísimos, una pareja belga-colombiana de las máximas expresiones de la danza aérea. Vino el Silla Sassi, un bailarín exquisito de danza sufi, exquisito realmente, ¿no? Sufi contemporáneo. Y algunos colegas de la danza nacional, no tanto de la danza contemporánea, y también hubieron gente de folclore. Hicimos una gala impresionante. Se hizo dos exposiciones. Una magna exposición en el centro, en el CCM, el Centro Cultural Metropolitano, que recogió todas estas décadas de trabajo. Fue hermosísima, una curaduría maravillosa entre una ecuatoriana y un venezolano, un maestro crítico venezolano que él trabaja mucho en toda Latinoamérica, ¿no? Haciendo curadurías de danza, de exposiciones. Tuvimos la suerte de poder tenerlo y fue muy bella esta exposición porque realmente no solo la cantidad de público que convocó durante todo el tiempo que estuvo, sino la participación, porque hicimos ciertos días de las exposiciones, hacíamos talleres a que la gente participe, salieron a la luz cosas maravillosísimas. Justamente ahí es donde la gente pudo entender también este otro lado del buto, que es cómo en el buto el vestuario, la escenografía son seres vivos, ¿no? Entonces para la gente era maravilloso ver los vestuarios, cosas, los altares. Yo siempre pongo altares, ¿no? En las obras o en las entradas de los teatros. Y los instrumentos de moti, los afiches de años, que como te decía al principio, cada ser humano tenemos un destino sagrado y maravilloso, que la costurera, el zapatero, el médico, el abogado, todos somos tan necesarios en el tejido de la vida, ¿no? Y a nosotros nos tocó este camino de la danza y de la música. Como digo yo, el arte, en realidad el médico sabe, ¿no?, lo que tiene que hacer, dónde trabaja. En el arte es para el alma, el arte es para la emoción, para el mundo del espíritu, pues, ¿no? La belleza, el amor, todo lo que es el arte. Moti, ustedes tienen, y con Susana, una propuesta artística que la llaman A la Luz de los Salmos. La están presentando en Cuenca y la presentarán en Quito.
es una selección, han hecho una selección de salmos cantados por ti en arameo, en hebreo y en español. Y a medida que tú vas cantando y presentando tu música, Susana hace su baile con su danza. Cuéntanos, por favor, en qué consiste esta obra. Pues es una obra, realmente, todas las obras que hacemos son muy profundas, pero esta obra, el simple hecho de que los salmos son un lenguaje universal, ¿sí? Es un lenguaje que nos ayuda para poder pedir por sanación, pedir por la paz, pedir por diferentes tipos de bienestar, de tranquilidad, etc. Cada salmo tiene su objetivo. Fue como cada uno fue el motivador también para un movimiento específico con Susi. Pero no podíamos presentar así nomás los salmos como una melodía empieza y se acaba la canción. Entonces, especialmente por el lenguaje, el hecho de que originariamente están en hebreo y un poco de arameo, hicimos unos arreglos para poder tener una síntesis en castellano de cada uno de los salmos, para que el público también pueda conectarse, ¿sí? O sea, auditivamente, y tener un sentido también de qué se trata cada salmo. Y tocó justamente por la característica que estaba hablando Susana, del estilo o del tipo de trabajo que hacemos con el butó, que no es una cuestión así lineal nomás, pero lo importante de todo eso es que todo es a favor de este tejido que es entre la sonoridad y la danza, y creo que hemos logrado algo, creo que es un poco mágico también, porque en el estreno que tuvimos sentimos, y las conversaciones también con el público, que es algo que va más allá del movimiento, más allá de los salmos, más allá de la música, sino que es algo que se convirtió todito en una plegaria por la vida. En realidad los salmos son un código sagrado, ¿no? Es místico, precioso, es de un poder, y es un patrimonio de la humanidad. Yo siento que ahí el rey David, pues, ¿no?, que escribió los salmos, fue un gran instrumento, ¿no?, para traer esta luz. Yo digo porque él trae luz, pues en los salmos son poderosísimos. Y esta selección de salmos sí recogen como este salmo precioso, ¿no? Escucha, Señor, mi clamor, ¿no? Es hermoso, o sea, es como empieza la obra. Y cómo atraviesa, ¿no?, momentos así de quebranto, a momentos de luz, a momentos y llega a una exaltación, pero espectacular. Entonces, los salmos que Moti hizo la selección recogen, ¿no?, como estos distintos momentos que atraviesa el alma humana en su reconexión con lo sagrado, con lo divino. Y siento que cada palabra, por ejemplo, no importa que la gente no conozca ni el hebreo ni el arameo, el Moti hizo esta parte en español para haciendo que haya una conexión, pero yo siento así en lo profundo de mi ser que es tan fuerte cada palabra, cada letra, ¿no?, de los salmos, que aunque tú no entiendas el idioma, es algo que te llega al alma, es algo que tiene que ver con tu esencia, o sea, no es algo ajeno. Es bello. Los salmos para mí ha sido y creado, ¿no?, en este tiempo de tanta introspección, este tiempo tan fuerte, ¿no?, que la humanidad atraviesa. Has rescatado mi alma del abismo. Escuchaste mi clamor. Me vestiste de alegría.
estamos haciendo un convenio con la Universidad de Cuenca y también de manera independiente. Yo en abril empiezo unos talleres de danza buto para artistas del teatro, de la danza y público en general que quiera acercarse a esta corriente. También estamos ya organizando con el trabajo más sistemático con grupos de mujeres, ¿no? Que serán los 3 brazos que tendremos aquí. Paralelamente a todo este trabajo conjunto, también Moti con sus recitales de música, ¿no? Él ya hizo una función aquí con la universidad, justamente alrededor de la conmemoración del Holocausto, que fue en enero. Y sí, ahora que estamos aquí en el Azuay haciendo esta residencia, queremos de todo corazón entregar, ¿no? Todo lo que podemos, sí, con inmenso amor. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación del programa Ciudad Cultural. Estamos felices porque hemos conocido no solo a 2 grandes artistas, sino sobre todo seres humanos generosos, comprometidos con la vida, con la paz. Mil gracias. Muchas gracias, Luz María. A ti, Luz María. Muchísimas gracias y muchas bendiciones para ti, tu familia y este hermoso programa.